Ahora te enseñaremos a armar tu cabina, o si prefieres, puedes solicitar el servicio de armado en cualquiera de nuestras tiendas. Para armar esta cabina se necesitan 2 personas y el tiempo estimado de armado es de 3 horas. Es muy importante que sigas las instrucciones de armado, paso a paso y en el orden que indica el manual. Al interior de las cajas encontrarás los elementos de fijación y accesorios que están identificados en el manual de armado. Para el armado de este producto vas a necesitar herramientas que no están incluidas, como un taladro, un atornillador imantado, wincha de medir, nivel, lápiz, tijeras, guantes de seguridad, pistola, cala jateadora, broca de metal de 3 milímetros y una llave inglesa. Antes de armar el producto, ten presente que para armar esta cabina debes considerar a lo menos 40 centímetros de distancia entre la cabina y el fondo. Esto te permitirá realizar maniobras que necesitas en la instalación. Te recomendamos también sacar todas las piezas de la caja y ordenarlas según sea mejor tu visibilidad. Para comenzar, empieza instalando la base o receptáculo de la cabina. Te recomendamos instalarla siempre con guantes de seguridad. Coloca el receptáculo sobre una superficie sólida. Verifica que todos los soportes reguladores estén nivelados. Si no lo están, ajusta los soportes de regulación que se encuentran debajo del receptáculo. El nivel se debe verificar en el borde de la base. No es necesario dar un desnivel para la caída del agua. Este viene dado en el diseño interior del receptáculo. Verifica apoyándote sobre el receptáculo que no exista un vaivén. Esto es importante para evitar daños a largo plazo en la estructura de su producto. Una vez nivelados, apriete las tuercas de todos los soportes con una llave inglesa. Calcula la distancia entre el extremo atornillable del tubo corrugado y la base del receptáculo. Luego, estíralo solo lo necesario para llegar al orificio del desagüe. Recuerda que el desagüe debe estar a nivel de suelo. Una vez que has estirado el tubo, introdúcelo en el desagüe para probar la distancia, evitando nuevamente los dobleces. Si el diámetro del tubo corrugado es mucho menor que el del desagüe, coloca un sello de goma para que el corrugado entre a presión. La distancia entre el desagüe del piso y el desagüe del receptáculo debe estar entre 30 y 50 centímetros. Si no lo está, recomendamos mover su desagüe. Además, se debe encontrar a ras de piso. El tubo corrugado del desagüe no debe quedar estirado por completo. No corta el corrugado, ya que este le dará el espacio para mover su cabina si lo necesita para solucionar problemas técnicos posteriores. Además, el largo del corrugado forma una trampa de agua que evitará el traspaso de olores. Asegúrese que el corrugado no quede estrangulado ni doblado. De ser necesario, gire el codo del desagüe en la dirección deseada. Una vez instalado el receptáculo y el corrugado, haz una prueba con agua para verificar que la salida sea expedita. Toma las piezas 2 e instálalas en las piezas 1. Asegúrate que las gomas E3 que poseen las piezas 2 ingresen completamente al hueco que posee la pieza 1. Asegúrate que la pieza 1 superior quede instalada con su canaleta mirando hacia arriba y la pieza 1 inferior quede con su canaleta en sentido opuesto. Asegúralas con los tornillos A2. Es indispensable usar un atornillador imantado en esta operación. La estructura debe calzar perfectamente antes de apretar los tornillos. Instala los seguros B en la pieza 1. Utiliza un taladro con broca de 3 milímetros y perfora agujeros, asegurándote que la parte más larga de la pieza B sujeta el vidrio de la pieza 2. Una vez perforado, asegura la pieza B con los tornillos A3. Aplica siempre silicona entre las uniones de 2 piezas. La silicona debe ser de preferencia con fungicida. Toma una pieza de las piezas 4 y comienza a instalar los mecanismos de desplazamiento de uno en la parte superior. Si necesitas levantar y sostener los vidrios, evita apoyarlos en el suelo. Dispón de elementos como espuma, cartones o bloques de madera. Coloca los dispositivos D2 en la parte inferior. Luego haz lo mismo en la otra pieza 4. Ensambla las paredes laterales.
Para esto toma las piezas 6 y 3 y ensambla en 90 grados, aplicando silicona entre las piezas 6 y 3. Perfora con broca de 3 milímetros la pieza 3 y asegúrala con los tornillos A4. Asegúrate en este proceso de no traspasar la pieza 3. Cuando armes una columna de ducha, monta sus piezas antes de instalarlo en la estructura, para evitar dañar el receptáculo si cae alguna pieza. Ensambla las dos piezas de la pieza K1 y apérnalas a la pared lateral derecha. Verifica que el soporte de ducha de esta pieza esté hacia el lado derecho antes de asegurar la pieza. Luego ensambla la manguera de ducha J1 en el mango de ducha I1. Aprieta la manguera en la parte inferior de la pieza K1 y coloca la ducha teléfono en el soporte. Instala los soportes en la pared lateral derecha, cuidando que el tornillo en ellos mire hacia abajo. Una vez instalados los soportes, coloca la pieza H1 y asegúrala con los tornillos. Coloca la barra G1 con los pernos que incluye la misma. Al terminar las paredes laterales, aplica una base de silicona en las esquinas del receptáculo, donde irá la estructura. Instala las paredes laterales y la estructura frontal sobre él. Posteriormente, perfora los pilares de aluminio de la pieza 2 con brocas de 3 milímetros y asegura la estructura con los tornillos A1. Para asegurar toda la estructura al receptáculo, perfora la base y asegúrala con los tornillos A1 y sella con silicona. Instala las mangueras posteriores. Monta las puertas solo cuando la estructura esté instalada sobre el receptáculo. Coloca las puertas correderas, enganchando primero las ruedas de las piezas D1 en el canal del perfil superior. Luego aprieta suavemente las piezas D2 para que las ruedas bajen hasta que ingresen completamente en el canal del perfil inferior. Asegura los mecanismos de desplazamiento, apretando los tornillos de las piezas D1. Una vez que has instalado las puertas, séllalas con las gomas E1. Si es necesario, corta los sobrantes de las gomas. Coloca las bandas plásticas con magnetos E2 en los bordes externos de las puertas correderas. Deben quedar dispuestas en direcciones opuestas para lograr que ambas bandas encajen. Recuerda que al cerrar las puertas, los magnetos deben quedar en la posición correcta, como muestra la imagen. Para ubicar las manillas en las puertas, coloca las piezas F1 sobre las puertas correderas y aprieta sin sobreexigir. Instala definitivamente el tubo corrugado del receptáculo. Luego conecta las mangueras que se encuentran en la parte posterior de la cabina a las tomas de aguas del baño. Finalmente, selle cuidadosamente con silicona todas las uniones existentes. No selle con silicona entre el receptáculo y el piso, ya que en caso de existir una filtración, esta no será evidente en el momento. Limpia y deja secar por 24 horas. En Sodimac, consejos para mejorar tu casa todos los días.